potencia, ¿sí? Medición de potencia, tanto en continua como en alterna. Ustedes el año que viene, en medidas electrónicas 2, ven mediciones de potencia, pero en líneas de transmisión, o sea, estamos hablando de potencias muy, muy pequeñitas, que utilizan una serie de dispositivos que son muy, muy específicos, y está bueno que tenga la noción de lo que es la potencia eléctrica, cuál es el instrumento que se mide y cuáles son los cuidados que hay que tener. Ese sería el tema quizás más extenso. Aparte, no se olviden que tenemos un segundo parcial, que la verdad que yo quiero ver si es un trabajo o si hacemos digamos, una evaluación propiamente dicha. Eso todavía no lo tengo definido. Pero lo que sí necesito es la devolución de ustedes por parte de los trabajos que yo les doy. Yo he cambiado la fecha del trabajo que había que presentar para el día viernes y creo que le he puesto para este miércoles, ¿sí? Para que me den tiempo de que yo pueda ir leyendo y haga una devolución. El tema que vamos a empezar a ver hoy es un tema muy importante con respecto a las mediciones en general, porque ya van a ver que este tema en particular tiene implicancias en otras asignaturas, ¿sí? Es el tema correspondiente a la bolilla 6, que habla sobre medición de variables concentradas, que es el término en el que se engloban los puentes de medición, ¿sí? Ahí comparto con ustedes. ¿Sí? Es decir, vamos a empezar a desarrollar lo que se conocen como puentes o sistemas de puesta a cero, ¿sí? De corriente continua y de corriente alterna. ¿Qué es un puente de medición? Y no es nada más que una configuración como la que ustedes están viendo ahí en la figura. Tengo una batería y una configuración particular. En este caso, este puente, que es muy conocido, el puente de Weston, se utiliza para determinar, ¿sí?, una resistencia desconocida en función de otras tres conocidas. Como les decía, esto se conoce como métodos de cero, ¿sí? Son muy exactos y precisos, ya que emplean para su determinación resistencias conocidas, bien calibradas, resistencias que son patrones de referencia. Además, este instrumento, que generalmente es un galvanómetro, es un dispositivo también muy sensible. Recuerden que el galvanómetro era un instrumento que trabajaba perfectamente en el orden de los microamperes. De todas maneras, ustedes tienen que saber que este es un método más para determinar la resistencia, ¿sí? Generalmente se lo utiliza en los laboratorios, ya que son instrumentos sensibles. Los errores que pueden cometer están dentro del orden de los 0,1 a 0,01%. Si yo tengo que medir resistencias muy, muy pequeñas, se suele utilizar otra versión parecida a esta que se conoce como puente de Thomson, donde la exactitud es más
elevadas, ¿sí? Y generalmente ese puente se lo utiliza cuando yo deseo medir resistencias que van entre los 10 ohmios como máximo y 1 sobre 100.000 ohmios como mínimo. ¿Sí? Estamos hablando de resistencias que entran ya en el orden de las resistencias de contacto. En cambio, en el puente de Weston, yo voy a medir resistencias que van desde 1 ohmio hasta 100 kiloohmios. Ya fuera de esos valores, surgen algunas imprecisiones, como decía recién, por las resistencias de contacto, por ejemplo, y por las características que va a tener la batería, que ya no conviene medirla con este método, ¿sí? Por ello, tendríamos que buscar otra alternativa. Veamos, pues, cómo es el esquema de conexión. Fíjense, este es un esquema de conexión bien general, pero me voy a ir deteniendo en algunos aspectos que me parecen muy importantes. Primero, a cada rama se le llama brazo, ¿sí? Está la rama A, la rama B, la rama R y la rama S. Como les decía recién, tengo una fuente, un interruptor general, ¿sí? En la rama A tengo, o en el brazo A, tengo una resistencia patrón calibrada y regulable. ¿Qué significa esto? Que acá el símbolo debería ser un símbolo de una resistencia variable, ¿sí? Eso es lo que se suele estilar. Esto es, como les decía, un esquema general. Bueno, esta también suele ser, S también es una resistencia variable, y B suele ser, ya vamos a ver, un conjunto de resistencias, ¿sí? Resulta que esta configuración lo que busca es, este es un medidor, ahí está el galvanómetro, de acuerdo a una conexión particular, ya vamos a ver cómo funcionan estas dos resistencias, yo lo que tengo que conseguir es que por la rama central no circule corriente. Cuando se da esa condición, que es la condición de equilibrio, hay una relación entre la resistencia A, la resistencia B, la resistencia S y la resistencia desconocida R. Por lo tanto, fíjense, este método, quiero que quede claro, no es un método en donde yo estoy midiendo una resistencia. Este método me va a permitir calcular una resistencia en función de otras tres. Entonces, similar a lo que habíamos visto, por ejemplo, con el método de amperímetro-voltímetro, esta es una determinación indirecta de la resistencia. Acá yo tengo en serie con el galvanómetro una resistencia que se llama RG, que es una resistencia variable, una resistencia de protección que generalmente yo la utilizo como el ajuste grueso, ¿sí? Cuando yo conecto, cierro todas las llaves correspondientes, tengo, como no voy a conocer las corrientes IA, IB, IR y S de antemano, es muy probable que mi galvanómetro quede expuesto a una variación. Por lo general este es un instrumento analógico, la aguja sí o sí debe deflectar hacia un solo lado. Entonces, ya vamos a charlar sobre el galvanómetro, pero les anticipo, el galvanómetro, lo dibujo acá, es un dispositivo
que tiene más o menos estas características. Tiene una aguja y el 0 está en el centro. Acá tengo una serie de marcas, no tienen valores, ¿sí? Y acá tengo un signo más y aquí tengo un signo menos. ¿Por qué? Porque esto puede deflectar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, eso también yo suelo preguntarlo cuando ustedes están rindiendo en forma oral. El amperímetro acá, o el miliamperímetro o microamperímetro, no está para detectar la corriente propiamente dicha, sino que al contrario, es un detector de la ausencia de corriente. ¿Sí? Entonces, fíjense, a mí no me interesan, ¿sí? De acuerdo a la configuración y cuando yo empiezo a manipular las resistencias, patrones, no me interesa si la corriente, voy a cambiar color así, si la corriente tiene este sentido, la IG sería, o tiene este otro sentido. Por eso es que este dispositivo tiene el 0 en el centro, ¿sí? Puede moverse hacia un lado o hacia el otro. Entonces, volvemos para aclarar. Yo tengo una resistencia de protección y acá tengo una resistencia shunt, fíjense que está en paralelo, que en realidad también se la utiliza a modo de ajuste fino del sistema. Pero básicamente, ¿qué es lo que se hace? Una vez que yo cierro la llave, ¿sí? Empiezan a circular las corrientes. ¿Está bien? Esta corriente principal I viene por acá y se va a dividir en dos. La corriente IA y la corriente IR. A su vez, cuando llegue el punto 2, vuelve a haber otra división porque estas llaves, ¿sí? Esta llave está cerrada. Entonces por acá empieza a circular la corriente IG, que obviamente me va a deflectar el galvanómetro. Esta corriente IG, bueno, se suma con IR y acá tengo otra corriente, una IS, y por acá tengo una IB, que a su vez se suman ambas y van a formar parte de la corriente I. Todo esto sucede de manera rápida y lo que yo tengo que procurar, ¿sí? Esto ya vamos a charlar con el tema de la potencia y la disipación de potencia de esta resistencia, procurar lograr el equilibrio de manera rápida, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando se logra el equilibrio, esta corriente IG vale 0. Entonces, ya, si esta corriente vale 0, la que está entre el nodo 2 y el nodo 4, significa que esta rama, ¿sí? Por acá, ahora ya no va una IA, sino va a ir una I1, por ejemplo. Y por acá, por la IR, pues digamos, por la R va a ir una I2. Recuerden este concepto. El punto 4 ahora ya no es un nodo. Entonces la corriente I2 también pasa por aquí. Y la corriente I1 ahora también pasa por B. Digamos, esa es la condición de equilibrio del puente. Entonces vamos a hacer una simplificación de esto. Este gráfico, ¿sí? Es como para que ustedes tengan una idea de todos los elementos que están interviniendo en el puente. Pero, perdón. ¿A mí qué me interesa? Este otro gráfico. Fíjense, el puente pero simplificado. ¿Está bien? Aquí he puesto yo solamente una resistencia variable
¿sí? Que es R2. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, ¿qué es lo que yo he dicho? La rama central donde está IG, ¿sí? Dice que la tensión AC es igual a la tensión BC. Lo mismo pasa arriba, ¿sí? Si aquí tuviera otro nodo, el DA, por ejemplo, es lo mismo que el DB. Entonces, hago un análisis, esto es un divisor de tensión. Fíjense, la tensión AC es Rx por E sobre la suma de Rx más R1, que sería la corriente que va por acá. ¿Sí? Llámenle si quieren ustedes I1. Y por acá viene una I2. Por lo tanto, voy a tener otro divisor de tensión. De tal suerte que operando, ¿sí? Haciendo el cociente entre uno y otro, determino que las se cancelan y voy a tener esta expresión que me va a llevar a esta expresión final, que era lo que yo les había dicho al principio. Es decir, tengo un dispositivo, o una configuración, no un dispositivo, perdón, en donde, de la manera en que yo lo conecto, la Rx es función de otras tres resistencias que son conocidas. Por lo general, las resistencias R1 y R3 son resistencias de precisión, y R2, si bien es una resistencia variable, está bien calibrada, entonces Rx, ¿sí?, va a ser calculada con una elevada exactitud. Ahora, si variamos R2 hasta que el galvanómetro indique cero corriente, se va a producir esta condición. O sea, la clave está que la condición de equilibrio es la que me va a permitir, es lo que me va a permitir a mí tener una certeza de que la resistencia desconocida ha sido bien calculada. ¿Sí? Fíjense, un detalle importante. Este sistema de conexión me independiza de la fuente. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Luego, el otro punto es que yo utilizo un instrumento de elevada sensibilidad, como detector de cero, en este caso un galvanómetro, y fíjense que también eso me va a permitir a mí que este método se independice de los instrumentos, porque yo estoy trabajando directamente con valores de resistencias, patrones, podríamos decir, R1, R3 y R2. Vamos a ir analizando ahora algunas características de este método, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los factores que afecten la exactitud y la precisión de digamos, con este método? Primero, si bien no figura en la ecuación, la tensión aplicada es muy importante. ¿En qué sentido? En que si la tensión no es lo suficientemente elevada, las corrientes van a ser muy pequeñas y yo no voy a poder observar, digamos, o contemplar en el galvanómetro una variación importante. Eso sería el valor de mínimo. Pero resulta que si la tensión es muy elevada, las resistencias se van a calentar. Y ya saben ustedes que voy a agregar a la medición un error por efecto Joule,
Por lo tanto, yo voy a tener que adoptar un valor de tensión que sea lo más adecuado para evitar que introduzca ese error. Luego, como bien dice ahí el segundo punto, de la sensibilidad del galvanómetro. Es decir, la sensibilidad del galvanómetro, como ustedes ya saben, es la variación del ángulo en función de la variación de la corriente que yo estoy tratando de medir. Pero interprétenlo también de la siguiente forma. Un instrumento va a tener mayor sensibilidad si ante una mínima variación de corriente tengo una importante desviación de la aguja. ¿Sí? Entonces, ese instrumento va a tener que también tener ciertas características que van a estar directamente relacionadas con este factor, ¿sí? Que ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, en puntos anteriores, cuando hablábamos de las características de los instrumentos analógicos, ¿sí? Y por último, ¿qué se define como la sensibilidad del circuito? Fíjense, es la variación de la corriente que circula por el galvanómetro, esa es la definición general, a la variación relativa de la resistencia que yo estoy midiendo. Pero también, o sea, ahí sería la sensibilidad del circuito, una variación de IG sobre la variación de la RX. Pero resulta que hay muchos autores que también, por eso la pongo a la expresión esta, hablan que la variación del circuito está relacionada directamente con esta expresión. Fíjense, acá dice, delta de RX con respecto a RX va a ser igual a la variación de cada una de las resistencias que intervienen en el cálculo de RX. Esta ecuación se tiene que interpretar así. Entonces, va a depender de la precisión y exactitud de las resistencias individuales. ¿Sí? Veamos ahora un esquema, una foto de, acá está el esquema eléctrico, que ya lo vamos a ver en profundidad. Esta es una foto de un instrumento de laboratorio, nosotros no lo tenemos, ha sido tomada de otra universidad, y fíjense lo que yo les decía. Acá tengo este dispositivo que sería el galvanómetro, tiene un 0 en el centro y una suerte de valores indicativos a la izquierda y a la derecha. Pero vuelvo a repetir, este instrumento, además de tener esos valores, a mí no me interesa ni el 1, ni el 1,5, ni el 2,3, porque yo lo voy a utilizar para determinar la ausencia de corriente. O sea, para mí, este instrumento, lo más importante es el 0. O sea, que cuando la aguja esté en el centro, yo ahí suspendo la medición y me voy a dedicar a leer, ¿sí? Estas perillas, ¿sí? Fíjense, acá les están indicando, recuerden que teníamos la expresión que RX era igual a R1 sobre R2 por R3, ¿está bien? Depende obviamente en qué brazo esté la resistencia desconocida, pero esta sería el multiplicador, este sería el denominador o el que divide, y esta es esa famosa resistencia R2 que es una década de resistencia, es decir, tengo unidad, decena y centena, con las que yo, este es un contacto, fíjense que dice batería. Ya van a ver, en el esquema eléctrico yo puedo trabajar con una batería interna o una batería externa. Ya vamos a ver en qué caso, ¿sí? Es necesario utilizar una u otra.
básicamente, este esquema, eso sería, ya lo traigo a esta colación porque para que ustedes se ubiquen, si esto sería el circuito interno, ¿sí? Ahí está el galvanómetro, acá en esta parte donde dice X, está digamos, yo debo colocar la resistencia desconocida. Fíjense, este es un pulsador que habilita, ¿sí? La lectura en el galvanómetro. Estos instrumentos, como son muy sensibles, lo que se suele hacer es presionar ese galvanómetro y yo veo cómo deflecta la aguja. Si la aguja del galvanómetro se va hacia uno de los extremos, me estaría indicando que ese puente está muy desbalanceado y corre peligro el medidor. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? La resistencia que está asociada en serie con el galvanómetro la voy a conectar al valor máximo, ¿sí? Yo les había dicho que generalmente se trabaja sobre los juegos de resistores que están en el brazo A y en el brazo B, ¿sí? Por lo general van en escala, como dice acá, fíjese, 1, 10, 100 y 1000 ohmios, ¿sí? Digamos, depende del dispositivo, del puente. Ustedes pueden tener en los brazos A y B variaciones que van del orden de día a la menos 3 a día a la 3. Obviamente, el límite superior siempre va a estar fijado por la sensibilidad del puente, ¿sí? Y por la corriente de pérdida que hacen que obviamente se cometa errores en el cálculo, ¿sí? Por lo general, ¿qué se suele hacer? Se pone una resistencia Reiki conocida, se lo calibra al puente y uno ya más o menos puede llegar a tener una idea del error que se va a estar cometiendo con la resistencia desconocida. En cambio, el límite inferior está dada por los errores introducidos por resistencias de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que para que tengan una idea, una resistencia de contacto está en el orden de los 0,01 ohmio o 0,1 ohmio, ¿sí? Es decir, que los puentes, como decía yo al principio, son muy exactos y muy precisos. La resistencia en los brazos, ¿sí? Esto que yo decía, generalmente ahí ve la relación, siempre toman valores, ¿sí? Que van entre 1 y 10 ohmios, ¿sí? Ese sería el factor de multiplicación. Para algunos casos puede ser entre 10 y 1000 ohmios también. Y el galvanómetro, o sea, lo que se busca siempre es que obtenga la mayor sensibilidad, por lo tanto se lo tiene que ubicar de tal suerte, como les decía al principio, yo voy a calibrar, tengo que tener una idea aproximada de la resistencia que quiero medir, ¿sí? Cosa que minimice el error. Normalmente, también, ¿cómo se suele trabajar con la sensibilidad del puente? Generalmente lo que yo voy a hacer es, voy a poner mi resistencia desconocida, voy a ver cuánto deflecta el galvanómetro y voy a fijar ahí esa sensibilidad como la relación, esta que está acá, el número de divisiones que deflectó el galvanómetro sobre la variación de la resistencia incógnita, o como dice acá, eso viene en el manual, la resistencia de ajuste R2, ¿sí?
Una alternativa del puente este que acabamos de ver es el conocido puente de hilo. Este tiene muchas, ¿cómo les puedo decir? Alternativas, se trabaja mucho. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se construye el puente de hilo? Fíjense que el puente de Weston tenía 4 ramas, ¿sí? El puente de hilo se eliminaron 2 de las ramas y se reemplazaron por un hilo de nicrón, generalmente. Ese hilo de nicrón tiene características también particulares. Tiene sección constante y homogénea. Ya vamos a ver para qué. Normalmente el galvanómetro tiene un cocodrilo en el extremo que me va a permitir moverme, ¿sí?, por ese hilo de nicrón para conseguir el equilibrio. Este puente, ¿cuál es la ventaja fundamental que tiene frente al puente de Weston? En que, como ven, el resultado depende de una resistencia variable, en este caso, y una relación entre longitudes. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al equilibrio, ¿sí?, fíjense, I1, o sea, la corriente viene, esta es la fuente, más o menos, viene acá y se divide la corriente. Por acá viene una I1, perdón, por acá viene una I2, y por R1, ¿qué es R1? La resistencia del tramo que existe entre A y D. Por acá va una I2. ¿Sí? Entonces, similar a lo que hemos dicho antes, el punto D ya no es un nodo, continúa I2 por acá. Y el punto C tampoco es un nodo. ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Esto es I1. Dije una cosa y escribí otra. Por acá sigue I1. Y por acá sigue I2. Entonces, planteo mis ecuaciones y acá viene la importancia de la homogeneidad del cable. Yo a R1 lo puedo expresar como ρ por L1 sobre S, siendo S la sección del conductor. Como he dicho que es un cable que tiene una distribución homogénea, tanto el ρ de R1 como R2 y la S de R1 y de R2 es el mismo. Entonces, cuando planteo el sistema de ecuaciones en la relación, me va a surgir que R3 es, Rx es el valor de la R3, o sea, de una resistencia variable, y acá en este caso yo le he hecho fija porque también se la usa fija, ¿sí? Para lograr el equilibrio simplemente lo hago modificando los valores de R1 y R2, moviendo el cursor, o ese pequeño cocodrilo que está ahí en el medio, ¿sí? Entonces, fíjense, este método me va a permitir determinar el valor de Rx de una manera mucho más rápida. ¿Cuál es la contra que tiene el puente de hilo? Yo acabo de agregar un error extra que es la resistencia de contacto que surge de utilizar ese cocodrilo o ese elemento que se está moviendo alrededor del cable, ¿sí? Otra contra que tiene este método es que si yo estoy tratando de determinar esta Rx y son valores de resistencias pequeñas, también el calentamiento, por eso este alambre es de unas características especiales, por eso es nicrón, no puede ser cobre, por ejemplo, porque, o alguna aleación, en el momento que circula la corriente se eleva rápidamente la temperatura y obviamente ustedes saben que la resistencia
también dependen de la temperatura, estaría modificando el valor para conseguir la condición de equilibrio y por ende el valor de Rx me daría con mayor error. Entonces, también lo utilizan, ¿sí? Haciendo una pequeña modificación para determinar, por ejemplo, los electricistas, fallas en la línea, ¿sí? Yo puedo llegar a determinar con este puente el lugar exacto donde se ha producido el corte o la caída, mejor dicho, de una línea de tensión, ¿sí? Una de las alternativas es un puente muy similar a este de hilo, que creo que recibe el nombre de Murray, ¿sí? Después, si ustedes quieren, lo pueden buscar y la verdad que es interesante. Ahora bien, ¿cómo serían los pasos a la hora de diseñar, ¿sí?, un puente de Weston? ¿Está bien? ¿Cómo haríamos? ¿Sí? Primero, tengo que especificar el rango de medición de las resistencias que voy a determinar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero diseñar un puente de Weston, ¿sí?, como el que figura ahí, acá, digamos, en este esquema, pero quiero averiguar la R que está dentro de los órdenes de los kiloohmios. Primero, obviamente debo conectar esta resistencia de protección en serie con el galvanómetro y la voy a conectar con el máximo valor. O sea, va a estar intercalada completamente, de tal suerte que cuando yo aquí he hecho una simplificación, cuando yo accione la llave, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que empiezan a circular corriente por todos los brazos, ¿sí? Entonces, una vez que veo que la deflexión del galvanómetro está dentro del rango esperable, voy a tener que ir reduciendo el valor de RP hasta cortocircuitarla completamente, porque obviamente RP simplemente está para protegerme el galvanómetro. O sea, si yo la dejo en cualquier otro valor que no sea cero, me va a introducir un error en el cálculo de RX. Algo que sí es importante, el orden de magnitud o la tolerancia de los valores, por ejemplo, de R1 y R3, tiene que ser del 1% o menor, ¿sí? Fíjense que todo el acierto de utilizar este método está justamente en la elevada precisión de su resistencia. Ya les he dicho yo que R2 es lo que se conoce como una década de resistencia, que normalmente las venden, vuelvo a repetir, este es un método que se utiliza mucho en los laboratorios, venden como si fuera una caja, ¿sí?, como la que está aquí, una resistencia de décadas comercial, ¿sí?, que pueden variar desde 1 ohmio hasta 100 kiloohmios, por ejemplo. Como nos interesa hacer mediciones de resistencia, por ejemplo, del orden de los kiloohmios, lo que vamos a procurar, ¿sí?, es que el selector de pasos esté puesto justamente en esos valores. Es decir, que yo pueda ir modificando, ¿sí?, tocando cada uno de estos controles, ir modificándolo de tal suerte de que el galvanómetro me dé cero y, digamos, sería el ajuste fino para poder llegar al valor de cero en el dispositivo, ¿sí? Algo que también se suele utilizar como criterio, no me interesa a mí el valor de R1 y R3, sí me interesa el valor de la relación, es decir, que R1 sobre R3
esté siempre dentro del orden, por ejemplo, del 0,1. Por lo tanto, ¿sí? Por ejemplo, R1 puede valer 10 ohmios y R3 va a valer 100 ohmios. ¿Está bien? Ese es un parámetro importante y es un parámetro que yo lo dejo fijo. Una vez fijados los valores de R1 y R3, trabajo directamente sobre R2. Y el otro tema que era importante, que si bien en la ecuación no figura, es el valor de E. El valor de E, hemos dicho, tiene que ser lo más grande posible para que las corrientes sean lo suficientemente elevadas, cosa que yo tengo una deflexión en el galvanómetro. Pero el límite del valor de E va a ser la disipación de potencia de la resistencia, tanto R1, R3, R2 y por ende de Rx. Por lo tanto, normalmente la disipación de potencia está en el orden de medio a un cuarto de vatio. Es decir, la tensión, ¿sí? De E va a estar limitada por una resistencia, como hablábamos recién, del orden de los 10 ohmios. Por lo tanto, la tensión E no puede superar los 2,5 voltios. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo hemos ido determinando, ¿sí? Así de manera muy genérica, cuáles tendrían que ser los valores, ¿sí? Que tiene que manejar el puente. Por lo general, acá como dice la palabra diseño de un puente, ustedes lo que hacen es definir las especificaciones y ya vienen los puentes construidos. Entonces, cuando uno tiene una noción de cuál va a ser el valor de las resistencias que yo necesito determinar, simplemente lo que hago es buscar el puente que sea más adecuado. Ahora bien, ¿por qué los puentes son tan importantes? Porque esta configuración, ustedes la van a notar, también asociada con un montón de sensores. Fíjense el título. Acá dice puente desbalanceado. ¿Qué significa un puente desbalanceado? He eliminado el galvanómetro en la rama central y en esta configuración, ¿qué es lo que tengo? Dos divisores de tensión, ¿sí? Que yo puedo calcular perfectamente. Fíjense, la tensión en el punto A es el valor de la batería, BS, por R3 sobre R1 más R3. El valor en el punto B va a ser BS por R4 sobre la suma de R4 más R2. Y si yo quiero determinar el valor de la tensión AB, no es nada más que la diferencia entre los valores antes mencionados. Resulta que en la mayoría de los sistemas en donde yo voy a hacer el control con algún tipo de sensor, ahora he modificado la incógnita. Ya la incógnita no es el valor de R4, sino que va a ser la salida. Esto por lo general se calibra. Si las cuatro resistencias son iguales, por ejemplo, la tensión de salida va a ser 0. Entonces, yo voy a utilizar este dispositivo para que cualquier sensor que ponga en cualquiera de las ramas, ¿sí? Como ese sensor va a depender de alguna variable física del ambiente, me va a producir una tensión de salida, ¿sí? Que va a estar directamente relacionada con esa variación de resistencia. Ejemplo, supongamos que yo quiera medir la temperatura de un sistema. Entonces, fíjense, acá pongo un ejemplo de, conozco los valores de R2, de R3, de R4, y el fabricante, en este caso tengo un termistor,
que un termistor es un dispositivo semiconductor que varía su resistencia interna de acuerdo a la temperatura. O sea, es un transductor de temperatura a tensión ahora detrás de formar parte de esta configuración. Entonces, lo que se suele hacer es calibrarlo al sensor de tal suerte que yo obtenga una señal y lo pueda relacionar directamente con valores de temperatura. ¿Sí? Eso es muy común. Además, esta salida, ¿sí? Esta tensión de salida, yo la puedo utilizar como la tensión que le voy a aplicar, por ejemplo, a un amplificador diferencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto que el amplificador diferencial era un dispositivo apto para trabajar con cualquier tipo de sensores? En este caso, yo tendría que, digamos, luego hacer un acondicionamiento de esa señal para que, por ejemplo, responda de manera lineal. ¿Sí? Viene el fabricante de los termistores, me provee a mí de las curvas, donde me muestra, por ejemplo, cómo es la variación de la resistencia con respecto a la temperatura. Puede que no sea lineal, pero a mí eso no me interesa porque yo después puedo llegar a linealizar la respuesta del sensor a través del acondicionamiento de señal que se suele hacer. Por ejemplo, ahí habíamos hablado de temperatura, pero no sé si ustedes conocen lo que son las galgas extensométricas. Una galga extensométrica no es nada más que un dispositivo, puede ser una resistencia o un semiconductor, que varía su resistividad cuando se le provoca una deformación. ¿Sí? Por lo general, cuando yo lo deformo, ¿sí? Aumenta su resistividad. Entonces, fíjense, este esquema, lo que me está mostrando, esta sería la famosa galga extensométrica. Este elemento sensor, por lo general, por ejemplo, se suele pegar en una baldosa. Donde yo lo he visto a este sistema es en el pesaje de camiones. O sea, se construye lo que sería una celda de carga, se ponen no solo uno, sino se pueden llegar a conectar, ya sea en serie o en paralelo, dependiendo de la configuración que se elija, y se empieza a calibrar un sistema de puente balanceado, ¿sí? Por lo general, el material que se usa es Constantan, Isoelastic, Karma o aleaciones de platino, ¿sí? Fíjense que las aplicaciones son muy variadas. Acá pongo un resumen, ¿sí? Fíjense cómo hasta se la puede utilizar también para medición de lugares donde hay alta temperatura, porque obviamente la temperatura va a producir una dilatación, ¿sí? De la galga, y eso se va a traducir en una variación de tensión en el puente propiamente dicho. Ahora bien, ¿por qué no usar la galga directamente? Fíjense, si yo armo este divisor de tensión, yo voy a tener una salida, en este caso la galga vendría a ser R2, R1 una resistencia desconocida, y podría armar un circuito mucho más sencillo sin necesidad de armar un puente. Bueno, la respuesta está aquí. Fíjense, supongamos que yo a la galga le aplico una fuerza F1 y esa deformación me da 20 ohmios. ¿Está bien? Y la pieza en la que
estoy realizando la medición, está a 30 grados centígrados. Bien, si ahora esa misma pieza eleva su temperatura y yo le aplico la misma fuerza, resulta que ahora la galga me presenta una señal de 26 ohmios. Es decir, se ha enmascarado, ¿sí?, dentro de mi sistema de medición, no solo la variación de resistencia producto de la aplicación de la fuerza, sino de la temperatura. ¿Cómo evito yo ese problema? Simplemente armando un sistema como el del puente, en donde todas las resistencias que participen van a sentir la misma variación de temperatura, por lo tanto la galga ahora va a estar afectada simplemente por la variación de la fuerza, ¿sí? Y por lo general, todos los sistemas, ¿sí?, utilizan un sistema de configuración de puente, por algo que yo también les he dicho que pasa con los amplificadores operacionales. Fíjense, yo para minimizar los ruidos voy a trabajar con diferencia de tensión. ¿Por qué? Ya vamos a ver en otro capítulo lo que se llaman el rechazo de modo común. El rechazo de modo común tiene que ver con la posibilidad de minimizar los errores cuando yo trabajo con señales diferenciales. Y eso cuando me lo provee un sistema como este, que es el del puente. Como para ir terminando, ustedes tienen que saber que los puentes desbalanceados están íntimamente relacionados con los transductores, ya sea la galga extensométrica, como la que está acá, un dispositivo como la LDR, que es un transductor de luz en función de resistencia, como el termistor. Fíjense, este es un ejemplo clásico, ¿sí? Yo caliento el termistor y voy a producir el desbalance del puente. Este es un esquemita en donde también quería indicar que no necesariamente la galga se pone en un solo lugar. Yo puedo poner las galgas en 4 lugares del puente. Y ahí está lo que les decía. Fíjense, la salida de la tensión de salida que se usa, una tensión diferencial que va directamente a un amplificador diferencial, ¿sí? Voy a concluir acá, y lo que sí voy a necesitar es que traten de presentar cuanto antes el trabajito ese que les he dado. Creo que le he dicho que hasta el miércoles, cosa que yo tenga tiempo de leerle y hacerle alguna devolución. Y ya vamos a ver cómo vamos a implementar las clases que quedan, porque les decía que yo necesito conocerlos un poco más, o sea, saber cómo está el tema del lenguaje, cómo, digamos, ya estamos a una altura del año en donde yo ya pretendo que manejen algunos conceptos. Por lo tanto, ya déjenme que piense cómo va a ser las clases que nos quedan, que tampoco son muchas, ¿no? ¿Está claro? No se olviden de poner la asistencia, por favor. Bueno, profe, gracias. A ustedes, Una cuídense. pregunta. La nota de osciloscopio digital todavía no la mandó, Sí, ¿verdad? no le he subido todavía. Ah, Tenía bien, unos gracias. problemitas y formulario y lo estoy modificando ahora y ya la voy a subir Bien, bien, gracias. al Hasta luego. pelo. Hasta luego.